Saludos a Saludos todos a todos nuevamente. nuevamente. Un saludo Un saludo especial especial para para nuestra nuestra conferencista conferencista invitada, invitada, la doctora la doctora Antonieta Rojas Antonieta de Rojas de Arias, Arias, Muchas gracias. que ya la que ya la vemos vemos presta para su presta para su... presentación. No sin antes conocerla un poquito más a través de lo que vamos a exponer en un momentito. Presentamos la conferencia La investigación científica y tecnológica en Paraguay, una visión con miras al desarrollo. Para eso le damos la bienvenida a la doctora Antonieta Rojas de Arias. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Posee un doctorado en zoología aplicada en la Universidad de Gales, Reino Unido. Realizó además estudios de posgrado en salud pública, entomología médica en la Universidad de São Paulo, Brasil. Ha desarrollado una carrera en torno a las enfermedades transmitidas por vectores con énfasis en la enfermedad de Chagas y las leishmaniasis y sus escenarios multifactoriales. Su producción científica incluye más de 100 artículos publicados en revistas internacionales. Actualmente es consejera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, secretaria general de la Federación Latinoamericana de Parasitología, miembro de la Junta Expandida de la Federación Internacional de Medicina Tropical y es investigadora nivel 3 del Programa Nacional de Incentivo al Investigador PRONI-CONACYT. Así también es investigadora senior a tiempo completo en el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica CEDIC. Así entonces damos la bienvenida a nuestra conferencista invitada, la doctora Antonieta Rojas de Arias. Un gusto, Antonieta. El espacio es Gracias. tuyo. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a los organizadores de estas cuartas jornadas paraguayas de botánica por la invitación a exponer sobre ciencia y tecnología en el Paraguay. Voy a compartir un poco mi pantalla. Bien. Si ven bien la pantalla, entonces por favor me avisan para dar inicio. Sí, se ve Sí, se ve perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, el tema que me han pedido que aborde es sobre la investigación científica y tecnológica en Paraguay con una visión con miras al desarrollo. Los voy a llevar un poco de la mano sobre esta ruta. Voy a hablar un poco sobre qué es investigación científica y qué investigación tecnológica, qué papel juegan en el proceso de generación de conocimiento y en desarrollo científico y tecnológico. También voy a hablar un poco de cómo se aborda desde el CONACYT todo lo que es la ciencia en Paraguay a través de los programas. Brevemente voy a mencionarlos. Después, cómo se financia la ciencia en el Paraguay o quiénes financian la ciencia en el Paraguay. Un poco el perfil de la mujer en el PRONI y también el perfil en general, un resumen del perfil de la ciencia y la tecnología de Paraguay. Cómo debemos innovar en base a ciencia, ¿verdad? Y cómo podríamos lograr un salto cualitativo y cuantitativo en el país y en las universidades. En relación, ¿cuál es el papel de la ciencia y de la tecnología? Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de generación de conocimiento. La ciencia utiliza a la investigación científica como una herramienta para generar conocimiento nuevo. Pero el conocimiento nuevo es un conocimiento temporal. O sea, la producción del conocimiento científico generalmente exige una inversión que tiene que darse a mediano y largo plazo por parte del poder público y de la sociedad. Los estudios científicos en general son fundamentales, ¿verdad?, para orientar decisiones inmediatas, como lo hemos visto recientemente en la pandemia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que sobre un evento adverso, sea cual sea este, y se presente a nivel mundial como ocurrió ahora, todo el conocimiento está ligado, o todas esas orientaciones y decisiones inmediatas están ligados al conocimiento que se ha acumulado hasta el momento. Entonces, se requieren de innumerables trabajos para predecir eventos o nuevos eventos desconocidos para la humanidad. Y así se avanza en la ciencia. La ciencia genera conocimiento que siempre es temporal hasta que un nuevo paradigma cambie parcial o radicalmente lo que se conocía hasta un momento dado. Todo eso se hace con la generación de un conocimiento. El conocimiento es universal y cuando se genera conocimiento, no importa dónde, eso contribuye al bienestar de la humanidad. Desde muchos puntos de vista, nosotros no podemos decir que hay una ciencia local, que hay una ciencia neoliberal, que hay una ciencia de ninguna tendencia política, sino realmente la generación de conocimiento es único y cuando eso se hace de manera universal, ayuda no solamente al conocimiento quien lo genera, sino también al resto de los países que deberían estar involucrados en una red de ciencia que permita crecer en conjunto. Sin embargo, cuando hablamos de tecnología, la tecnología no necesariamente cambia porque se generen nuevos conocimientos, sino más bien es un conjunto, una composición de técnicas preexistentes, diseños de nuevos objetivos, investigaciones expresamente emprendidas por el propósito técnico. Priman generalmente sistematizaciones de conocimientos científicos que están orientados a problemas prácticos o que pueden referirse a otro tipo de organizaciones de acciones, que es lo que da estudios, por ejemplo, en resistencia de materiales o investigaciones de operaciones respectivamente. En general, la tecnología es posible que se genere, inclusive la innovación, muchas veces no necesita de conocimiento nuevo, pero no es eterno el generar una nueva tecnología ni generar una innovación si no se tiene investigación de base fundamental. Lo que queda claro es que la tecnología también tiene investigación tecnológica de base que necesita para generar nuevos conocimientos dentro del marco tecnológico y utiliza conocimientos nuevos o conocimientos generados desde la ciencia para mejorar o impulsar su desarrollo tecnológico. Tanto la ciencia como la tecnología están impregnadas de lo que llamamos un análisis social o un componente social muy importante. O sea, no podemos pensar en un momento dado que sea neutra solamente el desarrollo de la ciencia. Entonces existen presiones a través del determinismo tecnológico que dice que es la tecnología la que lidera el movimiento de la sociedad o el desarrollo de la sociedad. Y después está también el constructivismo desde el punto de vista social que dice que es la sociedad la que va moldeando la tecnología. En ese equilibrio es que nos encontramos todos los países para lograr un desarrollo científico y tecnológico. Particularmente en Paraguay, nosotros desde que se crió en el año 1997, no es hasta el año 2008 cuando a través del programa PROCIT, del Proyecto de Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad, que se empieza a disponer a partir del 2010 de un fondo para que se empiece a hacer investigación por diferentes actores nacionales. Hasta ese momento nosotros no sabíamos cuántos éramos, dónde estábamos y qué hacíamos en general. Eran pequeñas islas de investigación que se manejaban con fondos más bien internacionales y que generaban conocimiento de per se de acuerdo a los temas que desarrollaban, pero en realidad no había un proceso de institucionalización de la ciencia como empieza a generarse a partir del 2008. Luego viene el programa Prociencia y ahí empieza, digamos, a fortalecerse las capacidades nacionales para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, de modo a contribuir el aumento de la capacidad productiva y la competitividad, digamos, a nivel de Paraguay, y se crea en el año 2011 el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores,
que impulsa la carrera científica en Paraguay, tratando de fortalecer y expandir, digamos, la comunidad científica. Desde el año 2011, este ha sido, digamos, de alguna manera un programa estrella dentro del CONACYT, porque ha superado 4 gobiernos y que se ha mantenido de alguna manera funcionando en el apoyo a la investigación. También el CONACYT tiene un programa que es el ProInnova, que es aquel que contribuye a la mejora de la productividad de la economía paraguaya, fomentando el crecimiento de la inversión en investigación aplicada e innovación y aumentando la cantidad y calidad del capital humano avanzado para innovación, ¿verdad? Y es un programa que va del 2017 al 2022. Es importante señalar a esta altura que hay que tener muy claro que la investigación tecnológica o la investigación propiciada por la innovación no necesariamente tiene que ser llamada investigación aplicada. Y como vamos a ver que el propio CONACYT desde sus inicios se mantiene en 3 grandes grupos o 3 grandes líneas con relación a la producción científica y tecnológica. Ahora, ¿cómo se financia la ciencia en el Paraguay? De acuerdo al Producto Interno Bruto, la inversión en ciencia y tecnología en el periodo 2014-2020, estos son datos del propio CONACYT, que obtiene a través de la encuesta que hace a las personas que hacen actividades científicas y tecnológicas en el país. Vemos que en el año 2020 hubo un aumento, por supuesto, de la cantidad de dinero que ingresó por el apoyo del programa Prociencia, y aumentó de 0,14% con relación al PIB a 0,16 en el año 2020. Sin embargo, esto equivale solamente al 0,2% con respecto al PIB de lo que el CONACYT aporta a nivel nacional. Cuando hablamos de inversión de actividades de este tipo, son aquellas relacionadas a gestión, planificación, proyectos, becas, posgrado, destinados a la investigación y desarrollo, la infraestructura en general. Acá, por ejemplo, vemos que Paraguay es uno de los países que, junto con Perú, que menos invierte con relación a investigación y desarrollo tecnológico, ¿verdad? En general. Y el 0,16 ahora, actualmente en este cuadro mostraba el 0,14. Sin embargo, el promedio de América Latina está, para el año 2018 era de 0,62 y actualmente está en 0,70. Y nosotros todavía estamos en 0,16. Los gastos de I+D en países latinoamericanos, obviamente quien más invierte es Brasil, ¿verdad? Y nosotros seguido de Argentina, Ecuador, Uruguay, y sin embargo Paraguay, Perú y Nicaragua son los países en América Latina que menos invierten en investigación y desarrollo. ¿Cómo se distribuye este I+D en el sector de financiamiento? Fíjense que el 62% de la inversión corresponde a una financiación pública y solamente el 12% es la financiación de CONACYT. Hay un 10% de financiación internacional para los grupos que investigan, 8% en organismos sin fines de lucro, hay un 2% que aportan las universidades privadas y un 7% que cae en otros, que significa generalmente el otro son organismos, por ejemplo, binacionales, algunas empresas, algunos otros organismos pluriestatales que pueden invertir en ese 7%. En total, entonces, el 74% corresponde a organismos del Estado. O sea, básicamente nosotros tenemos una financiación de la investigación y la I+D básicamente pública, ¿verdad? Ahora, con relación a acá lo vemos mejor separado por sector de inversión y vemos cómo predomina desde el año 2017 en adelante, cómo va aumentando la inversión, los organismos públicos en la inversión y las universidades públicas vienen en segundo lugar junto con organismos privados sin fines de lucro, prácticamente es igual la inversión que se realiza y un porcentaje que no supera el 3% para universidades privadas.
un poco más del 50%, entonces ejecutada por organismos públicos, de los cuales 8% a través del programa Prociencia fue lo que invirtió el CONACYT. En términos de I+D, la investigación científica se refiere a tres tipos. La investigación básica, ¿verdad?, que es la que consiste en trabajos experimentales o teóricos, que es lo que realmente genera el conocimiento nuevo. La investigación aplicada es aquella que consiste en trabajos que son originales para adquirir nuevos conocimientos, pero va dirigida fundamentalmente a un propósito específico y práctico y que puede tener la generación de algún producto de utilidad pública, por ejemplo. Y el desarrollo experimental, eso sí, ya consiste en trabajos sistemáticos adquiridos de la investigación y de la experiencia práctica, o sea, de las dos anteriores, y en la producción de nuevos conocimientos, que acá es la fabricación de nuevos productos o procesos, y a esto es lo que se atribuye al desarrollo tecnológico. Bien, Paraguay también, como pueden ver, como es un país que, como la mayoría de los países, más del 70% del dinero que se invierte es en investigación aplicada y muy poco, o sea, un 10 a 13% en investigación básica y después en desarrollo experimental también, un poco más inclusive en los últimos años para el desarrollo experimental, o sea, para tecnología. Preocupa un poco esta poca inversión en investigación básica, porque la investigación básica es la que genera el conocimiento nuevo que eventualmente puede ser utilizado tanto por investigaciones aplicadas como también por el desarrollo tecnológico durante todos sus procesos. Entonces, básicamente, en un resumen, lo que podemos decir es que 0,16% es la inversión con relación al PIB, que se está para el año 2020, que el 74% de lo que tenemos es la inversión pública, un 56% de organismos públicos y que hay un 75% de investigación aplicada en el país. Con relación al programa de incentivo al investigador, actualmente somos 514 investigadores categorizados. Este número ha bajado drásticamente desde el comienzo. Hemos tenido alrededor de un 20% de pérdidas, digamos, de investigadores categorizados. Y su distribución, como ustedes pueden ver, la mayoría de los categorizados están entre las ciencias agrarias y naturales y la botánica, y las ciencias de la salud y biología animal. Y en ciencias humanidades alrededor del 20%, y los que menos están categorizados son las ingenierías, las tecnologías, la matemática, la informática y la física. Veamos un poco la mujer en la ciencia. En este caso podemos ver que hay un impacto importante. Existen 2 veces más hombres que mujeres en el nivel candidato y en el nivel 1, y 3 veces más en el nivel 2 y 4 veces más en el nivel 3. 4 veces más en el nivel 3. Hay más hombres que mujeres a medida que vamos aumentando los niveles, ¿verdad? Tal como decíamos, ¿dónde trabajan estas personas? Acá hay una diferencia en el número, porque no estamos incluyendo ni los asociados ni los eméritos, porque los asociados no están en el país y los eméritos tampoco están trabajando, digamos, ¿verdad? Entonces, en las ingenierías hay 10 personas, que 8 trabajan en el sector público, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría en el sector público, el 179 de los 232 en el sector público, 41 en las privadas y ONG, ¿verdad? Que son 12, ¿verdad? De todos estos miembros del PRONI. O sea que básicamente la mayoría de los categorizados pertenecen al sector público. Si vemos un poco el rol que desempeñan en investigación según el sexo, vemos que la mayoría de los investigadores asociados son hombres, más que las mujeres, y las mujeres aumentan en lo que sería el personal administrativo de la mayoría de los proyectos que postulan. Los hombres también son más expositores internacionales que las mujeres. Sin embargo, en las mujeres hay 8 emprendedoras cuyo ítem, digamos, cuyo rol en proyectos no aparece dentro del género masculino.
Estos son de todos los proyectos que se han presentado, cuál es el rol que se le ha asignado dentro de los proyectos que tratan de ser financiados por CONACYT. La distribución, por ejemplo, por grado académico, hay más doctores que doctoras, en este caso, sin embargo, hay más mujeres con maestría que hombres, también entre todos los que postulan, ¿verdad? O sea, la mujer todavía no ha llegado, está, digamos, un poco rezagada en relación a el grado máximo que otorgan las universidades, que es el doctorado. Con relación a la distribución entonces del PRONI, ya habíamos dicho que de los 514 había un predominio de ciencias agrarias con un 32%, un 21% en ciencias sociales y humanidades, ingenierías y tecnologías son los que menor porcentaje presentan, y en ciencias de la salud son el 32%, igual que el grupo de agrarias y naturales y botánicas. Cuando se usa, cuando usamos a todos los investigadores que, como personas físicas, no necesariamente los que están en PRONI solamente, la distribución varía un poco, y aquí ustedes pueden ver que disminuye en ciencias agrícolas el porcentaje, aumenta el número en ciencias médicas y también aumenta en ciencias sociales. O sea que hay investigadores en otras áreas que son más numerosos, pero que todavía no están categorizados dentro del PRONI. Se calcula que para el año 2020 existen 1.765 personas que se consideran investigadores y postulan dentro de los proyectos del CONACYT. Con relación a las publicaciones, ustedes pueden ver acá el salto, que es casi 300%, desde el 2008, justo cuando empieza el proyecto PROCYT, que empieza a dar dinero para realizar investigaciones. En el 2011 tenemos el otro gran salto, cuando empieza el PRONI a dar el incentivo de investigador. Y el PRONI, entre las evaluaciones que se han realizado inclusive internacionalmente, de cómo se está comportando el PRONI desde el 2011 al 2015, tengo entendido que eran más o menos, había aumentado el número de publicaciones a nivel internacional en un 30% de paraguayos en revistas de alto impacto. Acá vemos los graduados en los 6 campos principales. La mayoría de las personas se gradúan en el área de las ciencias sociales, y las otras ciencias están como más deprimidas, especialmente las ingenierías y las tecnologías, que resalto ahí. Sobre todo si nosotros queremos un desarrollo tecnológico, necesitamos mayor número de ingenieros, y en las áreas tecnológicas de las áreas de ciencias médicas, exactas y agropecuarias, para poder aumentar drásticamente a un desarrollo científico y tecnológico en todas las áreas de la ciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del número de publicaciones, acá tomé el índice H, que es un índice que, si bien no es el índice el mejor que puede evaluar realmente cómo va el posicionamiento de las publicaciones en Paraguay con relación al número de citaciones, pero es el único que actualmente se tiene y que podemos utilizar para hacer algún tipo de comparación. Vemos que hay, en relación al número de publicaciones, que serían las barras, vemos que existe digamos, un aumento a medida que hay más publicaciones, pues aumentan el número de citaciones tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Número de citaciones en paraguayas, y vean, en los investigadores paraguayos también ocurre algo similar. Es más, pero hay como una más homogeneidad en el número de investigadores, ¿verdad? En cuanto a publicaciones y citaciones, que cuando lo vemos con relación a las mujeres. Aparentemente hay un número mayor de citaciones, pero es más disperso, se ve más dispersa el tipo de investigación que realizan las mujeres que aquellas que realizan los hombres, que da la impresión de que fuera un poco más específico, y eso permite que el número de citaciones sea un poco más acorde con el número de publicaciones que van presentando. Por supuesto, acá vemos que el número de publicaciones son mayores en hombres que en mujeres. La mujer está publicando menos, y también su índice H, también, a pesar de que en algunos lugares está bastante congruente, hay un número mayor de
citaciones en hombres que en mujeres. El índice H que se tomó en cuenta fue de 7 para arriba y esos fueron los números de más o menos unos 130 aproximadamente, 125 personas que tienen un índice H o más. Entonces, esta es la situación actual. Hay un pequeño rezago, digamos, yo diría, de las mujeres en el número de publicaciones en relación y de las citaciones en relación al género masculino. Con relación a las patentes solicitadas y otorgadas a residentes del Paraguay, vamos a hablar acá de la competitividad y de la protección tecnológica. Nosotros vemos acá que prácticamente no estamos patentando. No, ahora actualmente hay todo un proceso de la creación de las oficinas de transferencia que va a tener una ardua labor en identificar entre todos esos proyectos que tienen alguna base tecnológica que puedan tener algo patentable y que pueda ser ofrecido a las empresas nacionales para ser desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Pero es muy escasa la publicación, el otorgamiento sobre todo de patentes a nivel nacional. También tenemos una entidad bastante deprimida en esta Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en el otorgamiento de patentes. Para otorgar una patente, hay patentes que se han tardado 10 años para ser otorgadas, eso implica que ya esa patente perdió 10 años de utilidad para los que presentaron, ¿verdad? Entonces, deberían tardarse máximo 2 años para poder otorgar, pero eso no está ocurriendo actualmente. En resumen, la cantidad de personas que tenemos que dicen ser investigadores son 1.765, ahí ya están incluidos los del PRONI. La cantidad de investigadores expresados, por ejemplo, que hacen jornada completa, son solamente 926 y 514 nomás en el PRONI. Desagregados por sexo, sería el 50% mujeres. En eso vemos que la mujer, no hay diferencias en cuanto a la cantidad, pero sí al escalafonamiento y al lugar que están ocupando las mujeres en algunos cargos y también en la generación de producción científica, ¿verdad? Y el rango entre hombres y mujeres, o sea, en general, la proporción mayor está entre 30 y 39 años, que equivale al 35%. ¿Y qué investigamos en Paraguay? Voy a poner lo que se investigó durante la pandemia y solamente para resaltar lo que está en azul. Justamente lo que implica desarrollo e implementación de procesos diagnósticos o testeos innovadores, no tuvimos ningún proyecto que se haya presentado. O sea, tenemos un desarrollo tecnológico muy pobre. No hay transferencia tecnológica de lo que genera el conocimiento de la academia a ser implementado en la empresa. Esa es una materia pendiente que tenemos que resolver prontamente porque ante la pandemia vimos que en un escenario de escasez nos vimos en momentos bastante difíciles por no tener acceso a tecnología para producir cosas básicas que podíamos haber tenido localmente sin necesidad de esperar que viniera de afuera y que de afuera no venía porque había prohibición, por ejemplo, de exportación de algunos insumos básicos de los países que lo producen porque iban a necesitar sus propios ciudadanos y nosotros no teníamos ese acceso. Y ni qué decir de las vacunas, ¿verdad? Que ya conocemos muy bien la desigualdad que ha ocurrido en esta distribución de las vacunas justamente por ese desarrollo técnico, no solamente, sino también por el acceso a las empresas y a la compra de vacunas que fue totalmente tergiversado con el deterioro que hubo del organismo multilateral COVAX, que era supuestamente el encargado de distribuir de una manera equitativa, pero eso fue prácticamente dejado de lado por los países con más, eh, con mayor disponibilidad, digamos, económica y que pagaron mucho más por las vacunas que lo que podían pagar los países más pobres, ¿verdad? Entonces, fíjense que el sector público también muchas veces, si bien tiene un alto financiamiento, tiene muchísimas dificultades también en la ejecución de los fondos. Hay algunas leyes que están saliendo ahora que tratan de facilitar esto, pero siempre
ejecutar fondos públicos es un problema burocrático bastante importante y se agudiza en el sector público más que en el sector privado o en los organismos no gubernamentales. Bien, entonces tenemos un perfil, solamente para redondear, que tiene un 16%, el promedio regional es 0,70, estamos muy por debajo del promedio regional. Los países con un ingreso per cápita comparable al Paraguay alcanzan un índice de I+D de 0,30, para que tengan una idea, que prácticamente nosotros tenemos 0,16, muy por encima. Las universidades y centros de investigación tienen capacidades limitadas, como hemos hecho, para generar y transferir estos conocimientos al sector productivo. Eso es una cuestión que debemos abordar prácticamente de inmediato. También existen escasas capacidades existentes para concentrar el área de producción y tecnología agrícola y humana, que solamente es el 34 y 22% respectivamente. Es donde hay más capacidad, pero generalmente también hay muchísimas limitaciones. Muy pocas universidades y centros de investigación cuentan con gente trabajando a tiempo completo. Eso también es una gran limitación, ¿verdad? Porque el profesor o la persona o el investigador tiene que ir de un lado a otro para hacer un salario a fin de mes, y obviamente a la investigación hay que dedicarle todo el tiempo. No puede ser parcial. La inversión en I+D por actividad, por ejemplo, se concentró principalmente en investigación aplicada y la investigación básica, y la experimental se repartió entre el 13%, lo cual es preocupante porque no se está generando conocimiento nuevo, y el 73% viene de fondos públicos y ha aumentado luego en los últimos años, ¿verdad? Paraguay se mantiene en niveles muy bajos, 0,29 investigadores por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio, por ejemplo, en Uruguay es 1 y en Chile 0,89. O sea que estamos muy por debajo de los indicadores regionales. También se ha reportado una escasa oferta en cuanto a formación de alto nivel. Sabemos que el número es muy limitado, la formación de posgrado. Los posgrados que se han hecho han terminado su mayoría y es muy difícil acceder a esto. Y generalmente el promedio es 3,4 veces más veces el de Paraguay y en otros países, por ejemplo, de graduación de doctores. Como dijimos, también estamos muy limitados. Y también la limitación que tenemos en ingeniería y tecnologías. Tenemos también bajos niveles, hay mucha desarticulación de actores que promueven y gestionan el desarrollo, y una baja participación de las actividades también de los ciudadanos en actividades y prácticas de ciencia, tecnología e innovación. Se le otorga muy poco valor al el mercado o la sociedad paraguaya y realmente al conocimiento. Y más bien somos un país consumista de tecnología y no de apoyar el desarrollo tecnológico. Hay una escasa cultura de innovación también empresarial. A nivel de los empresarios, prefieren asegurarse de traer tecnología que saben que funcionan bien afuera, y no aportar, digamos, o apoyar digamos, al riesgo compartido para innovar con nuevas técnicas o nuevas tecnologías nacionales. Bueno, ante esa situación estamos en una disyuntiva, diría yo, que necesitaríamos básicamente innovar en base a ciencia. Tenemos la necesidad de una investigación fundamental, que es el descubrimiento del conocimiento en general que no es apropiable. Después está la investigación aplicada, que es un conocimiento parcialmente apropiable, y después el desarrollo experimental y constructivo, que son soluciones técnicas inéditas originadas en todo lo previo, ¿verdad? Y que va a parar al mercado y a la sociedad. Esto todavía no lo tenemos bien, no lo tenemos iniciado en muy pocos aspectos en el Paraguay. Entonces estamos, digamos, en un desequilibrio todavía entre lo que es el determinismo tecnológico que hablaba al comienzo de mi charla, con relación al constructivismo social, que sería la sociedad da forma a la tecnología, y la tecnología que da forma a la sociedad. Tenemos que tratar de establecer un equilibrio para esto, y cuando nos preguntamos por qué simplemente no compramos la tecnología y la aplicamos. Si la tecnología funciona bien afuera, ¿por qué no lo compramos nomás? Y simplemente no lo hacemos porque la única manera de poder absorber dinámicamente nuevas tecnologías en el futuro es acumulando la experiencia de investigación, desarrollo e innovación.
Mientras nosotros no acumulemos esa experiencia, va a ser muy complicado. Y veamos por qué. Porque si nosotros, por ejemplo, hay adquisición de tecnología, hay una capacidad tecnológica, digamos, generamos conocimiento y aplicamos solamente una tecnología externa, nuestra capacidad de investigación y desarrollo va a estar muy limitada. Cuando hacemos una capacidad de innovación va a ser más amplia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente estamos restringiendo la capacidad de innovación a introducción de novedades, a introducción de novedades en organización y sociedad, en productos, pero esto podría ser como una estrella fugaz. Vamos a empezar a innovar, pero mientras no se genere un conocimiento básico y una adaptación de los conocimientos, esto podía caer drásticamente como toda innovación. Entonces, realmente lo que queremos entonces es que haya una generación endógena, una introducción de novedades en los dos tipos de producción de servicios y también de organización a nivel de la sociedad, para poder tener realmente una capacidad tecnológica que sea importante. Entonces, tendríamos que ir de la imitación a la innovación, como han hecho todos, ¿verdad? El uso, la producción, hacer lo que se llama la ingeniería reversa, realizar ajustes a lo que ya existe e innovar sobre lo que ya existe. Y así hicieron muchos países, ¿verdad? Eso se llama aprendizaje tecnológico. Entonces, porque el ciclo de vida, en el caso de Corea, por ejemplo, uno empieza con un nivel tecnológico, hay una introducción, un crecimiento, una madurez y después un declive de la idea o de la innovación que se produce. Pero ¿qué hizo Corea? Hizo lo contrario. Desarrolló a través de ingeniería reversa, empezó a ver qué hacían los otros, cómo lo hacían y fue innovando sobre lo que ya había en experiencia acumulada de I+D. Y sobre eso empezó a innovar y a crear nuevas cosas, que es lo que ahora se llama, ha generado para ellos un crecimiento y una madurez que va sobre toda esa cantidad de productos que ellos generan a través de ciencia y tecnología y da realmente priorizando, digamos, la ciencia, la técnica y el análisis social sobre lo que se necesita. Entonces, la aplicación, la necesidad de practicar y hacerse mano de la ingeniería, de la tecnología que ya existe y sobre eso tratar de innovar es lo que tendríamos que hacer la mayoría de los países para ir creciendo en tecnología. Ahora, ¿qué hacer para lograr un salto cualitativo y cuantitativo en producción científica y tecnológica? Entonces, debemos crear nuevos espacios de participación entre los agentes del Sistema Nacional de Innovación público y privado, obviamente. Ha habido un gran impulso sobre el Sistema Nacional de Innovación que se creó ya desde el año pasado y hay un auge realmente en innovación. Pero necesitamos linkear eso con los otros sectores de la sociedad. Para eso, nosotros investigadores debemos desarrollar la agenda de investigación. La agenda de investigación para nosotros es fundamental para unirla al desarrollo de la investigación, que responda a políticas y a necesidades sectoriales, socioeconómicas y ambientales. O sea, para la productividad, la aplicación de avances tecnológicos puede conducir a un uso más efectivo de los recursos y a transformar nuevas ideas en soluciones económicas y novedosas, ¿verdad? Generando nuevos espacios para trabajar y consolidar en ventajas competitivas y sostenibles para el país, sin dejar de lado la investigación básica y la generación de conocimiento propia y sin limitar la capacidad de producción de conocimiento de los investigadores. No imponer investigaciones, sino dejar al investigador que en torno a lo que el país necesite contribuya desde su propio deseo o desde su en su propio interés en la relevancia de la investigación que quiera llevar adelante. ¿Qué pueden hacer las universidades? Bueno, las universidades constituyen un núcleo central que garantiza el desarrollo científico y tecnológico del país. Son las principales generadores de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir? Hay que consensuar qué se debe considerar investigación y qué no. ¿Cuáles son los procesos de investigación que se deben llevar? Porque son individualistas. Actualmente, ¿qué ocurre? Cada quien decide presentar al CONACYT un tema y ¿cuándo interviene la universidad? La universidad interviene cuando tiene que firmar los papeles para mandar al CONACYT o cuando va a recibir el dinero para administrarlo.
Pero entonces hay una desarticulación en todos los niveles de abordaje. Tiene que haber una articulación con respecto a otras investigaciones. ¿Qué están haciendo los demás para no repetirlo? ¿Cómo puedo unirme con otros para armar redes de investigación que van a fortalecer la investigación y me van a facilitar más fácilmente ganar los proyectos? Con respecto a la propia universidad, la universidad tiene que levantar la mirada y ver más allá de su horizonte y donde está situada, ver qué se necesita realmente para desarrollar. O sea, con respecto a ese entorno social y crear su propia agenda de investigación. Todas las universidades no son buenas en todo. Si yo les pregunto, por ejemplo, ahora, en medicina, ¿qué universidad les viene a la cabeza? Muchos me van a poder decir la Johns Hopkins en Estados Unidos. Sobre tecnología, el MIT. Entonces, quiere decir que la universidad tiene muchas facultades, pero siempre hay algo en lo cual se destaca. Y bueno, hacia ahí hay que apuntar a desarrollar algo en el entorno social donde estamos, ya sea en Asunción o en el interior del país, para desarrollar el entorno y hacer un desarrollo científico y tecnológico de las regiones, ¿verdad? Para eso necesita tener un consenso entre sus investigadores, sus estudiantes y sus funcionarios para llevar adelante una agenda propia de cada universidad. Entonces, ¿cuáles son las opciones entonces de solución? Un ordenamiento de los desafíos como país, como comunidad y como universidad. Generar conocimiento fundamental basado en investigaciones científicas de los procesos tecnológicos de las investigaciones, proyectarse al mercado con productos de utilidad pública cuando seamos investigadores que hagamos eso. Y cuando seamos investigadores de investigación básica, pues sigamos siendo investigadores en investigación básica. La valoración del investigador como agente de cambio, aumentando su producción científica, gravitando en un entorno social, trabajando a nivel internacional en redes, que eso nos ayuda a posicionarnos en lo que es la ciencia actualmente, no trabajando entre cuatro paredes. Sistematizar las demandas e identificar las ofertas, para eso desarrollar las OTRI. Los cambios deben comenzar desde la base con el convencimiento y la inducción de todo, profesorado y estudiantes. Paralelamente que las universidades deben facilitar todo este mecanismo de organización para que las universidades puedan escoger cuáles son sus puntos fuertes y desarrollarlos al máximo. Como dije antes, hay que levantar la mirada más allá de la frontera y trabajar en redes de investigación. Eso atraerá financiamiento, capacitación y, por supuesto, desarrollo científico y tecnológico. Pasemos de tener una investigación individualizada y socialmente desarticulada a tener instituciones integradas en su entorno e internacionalizadas y acelerando básicamente el camino al conocimiento del Plan 2030 que nos lleva hacia una economía del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Antonieta, por tan clara presentación. Tenemos unos saludos nuevamente desde Brasil, excelente síntesis de los avances de la ciencia y tecnología en Paraguay. Así también un comentario en la red social YouTube. Andrea Rúa menciona, el sistema público no colabora, los tiempos de la investigación no van en paralelo a los tiempos burocráticos. No hay un sistema para pagar publicaciones. Así mismo, estoy de acuerdo. Generalmente la burocracia retrasa muchísimo y no va con los tiempos de la investigación. La doctora Ruda tiene razón. Esto, los tiempos a veces parece que son bíblicos dentro de la administración, mientras que la ciencia es del siglo XXI. Entonces deberíamos tener un acompañamiento mucho más flexible, digamos, y también un buen acompañamiento para que la ciencia pueda realmente consolidarse rápidamente. Así es. Continúa en su mismo aporte, Andrea, diciendo a veces 2 años para realizar una compra es imposible avanzar así. Así mismo, así mismo. Y ahora con el tema de la pandemia que
se ha puesto mucho más lento todos los procesos. Hay gente esperando que le lleguen, por ejemplo, los reactivos, que le lleguen los equipos. Es muy difícil hacer investigación cuando un componente administrativo y burocrático no te ayuda, ¿verdad? Tiene toda la razón. Rosa Degen, te damos la palabra. Bueno, buenos días. Excelente presentación, doctora Antonieta Rojas. No sé cómo pudo hacer en tan corto tiempo como un viaje en toda el desarrollo de las ciencias en Paraguay realmente. Pero yo tengo una pregunta, pero más que nada quisiera saber su apreciación sobre el tema de las patentes. Porque en general siempre están preguntando, en el caso de las acreditaciones de las carreras, siempre están preguntando cómo se proyectan para tener patentes, cuál es el problema para adquirir y cómo usted ve por qué nosotros no llegamos a consolidar hasta esa parte. No hacemos una investigación que llegue a ese tema o ¿cuál es su idea de por qué estamos fallando en esa parte? El micrófono. En realidad se le acusa al investigador que da por terminado su trabajo cuando publica su trabajo y que no piensa en darle muchas veces valor a su producción científica. O sea, son cosas diferentes. Cuando uno hace una investigación tiene dos opciones. Tiene una opción de generar conocimiento nuevo que se revierte otra vez sobre el conocimiento original y va aumentando ese conocimiento, o generar un producto de utilidad pública. Cuando nosotros estamos pensando generar un producto de utilidad pública, ya tendríamos que pensar antes, en el propio proceso de la elaboración del proyecto, pensar en la posibilidad de una patente de ese producto que vamos a generar. Y eso muchas veces no hacemos los investigadores, sino hacemos en la producción científica de por sí, queremos publicar nuestro trabajo. Obviamente, si vamos a hacer algo con una base tecnológica o un producto de utilidad pública, no vamos a poder inmediatamente publicar porque vamos a perder la posibilidad de una patente. Entonces, de ahí ya tendríamos que tener un asesoramiento de la propiedad intelectual para que podamos ya ir escribiendo cómo sería la patente y qué sería lo importante para inmediatamente someter la patente a consideración. Lamentablemente, esto no es rápido tampoco en el país. Paraguay, por ejemplo, no está inscrito a nivel del sistema de patentes internacional, que uno, por ejemplo, presenta una patente y ya automáticamente la protege para 150 países. Nosotros no estamos en ese sistema. Entonces, si queremos patentar, tenemos que irnos de país en país a patentar o para que nos protejan por lo menos ese primer año. Sin embargo, el otro problema que hay es el tiempo que se tarda la DINAPI en decirte que tenés o no la patente, ¿verdad? Yo considero que es probablemente falta de personal que haga las evaluaciones. Llueven probablemente muchísimas patentes, pero la gente se desanima justamente por eso, porque presenta y pasan años y años y no sale la patente. Yo soy un pésimo ejemplo porque yo tuve una patente y me la dieron casi en 10 años, para que tengan una idea. Y estuve pagando, ¿verdad? Todos los años. Sin embargo, ahora aparentemente hay un análisis más rápido de lo que son las patentes porque uno tiene que saber eso. Ahora, si uno no patenta la idea, nadie te va a comprar esa idea, ese producto, porque nadie va a querer invertir en algo que no está patentado porque lo puede repetir cualquiera. Entonces pierde la inversión que puede hacer cualquier empresa si ese producto o prototipo que uno quiere patentar no está patentado, entonces la gente no quiere poner dinero por eso. Entonces, ahí está el dilema. Para eso deberían estar estas oficinas de transferencia tecnológica que se están instalando en las diferentes universidades y que se tienen que dedicar a ver de todos los proyectos que la universidad está realizando, cuáles son aquellos que tienen base tecnológica o algo importante que puede ser patentado y asesorarlo desde el momento en que comienza. Porque
En general, el investigador no está preparado para eso, ¿verdad? Entonces, habría que ayudarlo de esa manera para poder utilizar ese conocimiento o esa idea, darle valor a ese conocimiento que puede revertir en regalías para la universidad y para continuar haciendo la investigación al grupo que la patenta. Me quedó muy claro porque realmente se abren las oficinas, pero esas personas tienen que ir instruyendo, así como dice a los investigadores de esto puede salir de esto, no es tanto ese trabajo, un trabajo más para el investigador. Muchísimas gracias, doctora, y excelente exposición. Y bueno, yo creo que más de uno tenemos 20 preguntas, pero no vamos a poder. Yo quería preguntarle también que tiene mucho que ver con la patente sobre el desarrollo tecnológico tan pobre, también es un tema. Veo que los temas que usted fue tratando son temas otra vez para generar otro tema. Tiene mucho que ver la patente también en el caso del desarrollo tecnológico, doctora, o no, o es independiente ese resultado tan pobre. Generalmente, sí, también, porque nosotros somos consumidores de tecnología. Acá muy poco es lo que se patenta como alguna innovación, ¿verdad? Que parta de la tecnología. Entonces, como yo les decía, también hay un corte, digamos, un desfasaje en relación a que la empresa hay que convencer o conquistar también al sector empresarial de que quiera invertir y tener lo que se llama el riesgo compartido, que sea entre la universidad o el grupo de investigación y la propia empresa para llevar adelante alguna innovación importante que pueda convertirse después en un producto que pueda ser vendido y que dé regalías para los grupos de investigación y para la propia empresa. O sea, que sea un gana-gana. Gana la empresa, gana el grupo de investigación o la universidad, y se genera un desarrollo para un tema específico que puede ser importante para el país. Muchísimas gracias, doctora. Bien, para tener en cuenta también otros comentarios, la profesora Lidia Pérez dice excelente presentación, una gran maestra e investigadora. Y también la profesora Griselda Marín, muchas gracias, doctora Antonieta, por la síntesis de nuestra corta historia en la investigación, en la ciencia y en la tecnología. Muy bien, muchísimas Entonces, gracias a mis colegas. bueno, muchísimas gracias, doctora Antonieta, por haber compartido en este espacio de las cuartas jornadas paraguayas de botánica. Entonces, cerramos este espacio de conferencia para dar luego. Muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y que tengan éxitos y continúen los éxitos en la jornada. Muchísimas gracias. En minutos más, entonces damos espacio a la siguiente conferencia con Ana Ladio desde Argentina. En momentos.
Muy buenos días, vamos a retomar nuestro programa. Para mí es un honor poder compartir esta agradable mañana con todos ustedes. Eh, y también es un honor para mí presentar la siguiente conferencia que lleva por título Procesos de adaptación frente a un mundo cambiante y el uso de plantas en el norte de la Patagonia. Esto va a estar a cargo de la doctora Ana Ladio de Argentina y vamos a conocer un poco a nuestra disertante en este momento. Damos apertura a la conferencia Procesos de resiliencia en el uso de plantas de la Patagonia frente a un mundo cambiante. Nuestra conferencista invitada, la doctora Ana Ladio. Ella es doctora en biología egresada de la Universidad Nacional de Comahue, actualmente investigadora categoría principal de CONICET, es integrante de la comisión académica y el cuerpo docente del doctorado en biología de la Universidad Nacional del Comahue, directora del grupo de etnobiología del INIBIOMA CONICET Universidad Nacional del Comahue. Bariloche, Río Negro, Argentina. Su área de interés es la etnobiología y la etnobotánica, así también como la conservación biocultural. Se ha especializado en el estudio de las plantas comestibles, medicinales y combustibles de la región patagónica. Es autora de 127 publicaciones en revistas con referato nacionales e internacionales indexadas. Además, es autora y editora de 8 libros, 40 capítulos de libros sobre etnobiología y etnoecología, más de 150 presentaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Integrante de comités editoriales de revistas de su especialidad. Ha dictado 23 cursos de posgrados y 17 de perfeccionamiento y divulgación sobre la etnobiología en universidades de Argentina y del exterior. Se han completado bajo su dirección 7 tesinas de licenciatura en biología, 9 de doctorado y 2 de magíster de Argentina y Brasil. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Ladio. Una interesante hoja de vida, querida doctora Ana Ladio. Antes de comenzar con tu conferencia, queremos recordar al auditorio que mantengan los micrófonos cerrados. Las consultas se realizarán al finalizar la conferencia, que vamos a estar abriendo el micrófono para aquellos que tengan alguna consulta en el auditorio y luego estaremos viendo si hay alguna consulta en YouTube o en Facebook. Entonces, el auditorio es todo tuyo, querida doctora. Quedamos a tu disposición para que estés dando tu conferencia. Bien, muchísimas gracias con esa presentación tan bella, con tanto cariño. Realmente estoy muy conmovida, no me imaginaba una presentación así. Muchísimas gracias. Así que bueno, a todos les doy la bienvenida a esta charla. Vamos a viajar un poco al sur de América y les voy a hablar un poco del uso de plantas en la Patagonia. Así que voy a proceder a compartir la presentación PowerPoint y ustedes me dirán si la ven bien. ¿Sí? Ok. Voy a... No me deja, a ver. ¿La están viendo? Todavía, doctora, no estamos viendo. Ok, ahí está. Ahí sí. ¿No? Ahora sí, doctora, estamos visualizando tu presentación. Quedamos a tu cargo. Perfecto, muy bien. Entonces, el título de esta charla se llama Procesos de resiliencia en el uso de plantas frente a un mundo cambiante. Y, bueno, en particular voy a hablar de la Patagonia.
Tenemos que pensar que como sociedad estamos evidenciando grandes cambios socioambientales, ¿no? A escala planetaria. El caso del COVID es justamente uno de los casos más importantes que nos pasa ahora, y creo que eso nos invita a reflexionar sobre la relación de los seres humanos y las plantas. Están pudiendo ver el cambio de diapositivas, ¿no? No, Ana, tendrías que poner la pantalla completa para que funcione. Está, sí, lo voy a poner porque está en modo presentación. Sí, pero vemos las diapositivas chiquitas al costado todavía. Ok, entonces voy a sacar de modo presentación, porque en Meet pasan estas cosas. Sí. Disculpas. Entonces lo vamos a poner así. ¿Ustedes lo ven así? Sí, vemos, doctora. Es lo más grande que puedo mostrar desde mi computadora. Así pasa con Meet. Lo que se puede hacer es, a la hora de compartir, podrías compartir justamente tu pantalla completa. Eso hice, eso hice. Ah, ok. Entonces, yo creo que no hay problema visualizamos bien también tu presentación así. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces no lo pongo en modo presentación. Y creo que no, o sea, probá un poco, darle ahí. Sí, no, es que me ha pasado otras veces con Meet que el modo presentación es como que se queda anclado en la primera diapositiva. Ah, ok. Dale, avanzar más, doctora. Sigo de esta manera. En tal caso, bueno, siempre los slides son un soporte nada más, así que, bueno, espero que al menos la charla pueda ser interesante. Entonces, lo que estaba hablando es justamente de que en este momento estamos experimentando estos grandes cambios socioambientales y que nos invitan a pensar, digamos, como sociedad, cómo nos ajustamos a la relación con el medio ambiente y en particular con las plantas. Y uno de los conceptos que para nosotros, digamos, es muy útil es el concepto de resiliencia. Este concepto proviene de otra disciplina, fue primeramente usado por la ingeniería, ¿no? Y descrito como la cantidad de disturbio que un material puede soportar antes de quebrarse. Y luego fue adoptado por otras disciplinas, como la psicología, la ecología, y por último por los sistemas socioambientales, ¿no? Que es este paradigma actual que tiene una visión más ecosistémica y de la cual, digamos, la etnobiología también se nutre, ¿no? Y aquí es definida la resiliencia como la capacidad de adaptarse, a transformarse frente a los cambios. Es decir, ¿de qué se trata la resiliencia? Es cuando es necesario poder recuperarse después de un disturbio, adaptarse o directamente transformarse. Y realmente la evidencia científica hasta ahora está mostrando que las sociedades tradicionales e indígenas realmente poseen sistemas adaptativos y resilientes porque, digamos, a lo largo de la historia han podido adaptarse a numerosas crisis socioambientales. De hecho, el IPBES, es decir, la Plataforma Intergubernamental de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, hace poco tiempo ha hecho un documento donde reconoce a los pueblos indígenas especialmente porque tienen vínculos muy especiales con la naturaleza que muestran una muy buena gestión del entorno, ¿no? Y aquí quiero contarles un trabajo que publiqué en el 2020, donde justamente me pongo a pensar acerca del rol de los pueblos originarios en estos escenarios dramáticos, ¿no? Y de cambio. Y lo que puedo contar es que los estudios muestran que actualmente el 40% de las áreas de conservación están en manos de pueblos indígenas. De esas áreas, en general, tienen las menores tasas de deforestación y de contaminación. También tienen las menores tasas de emisiones de carbono. Cuando se realizan proyectos de restauración, en general, los proyectos tienen mucho más compromiso cuando se realizan en áreas de tierras indígenas que cuando no.
Lo mismo en cuanto a la distribución equitativa de beneficios, ¿no? En general, en las tierras indígenas, cuando se usan distintos elementos de la naturaleza, la distribución de esos beneficios es mucho más equitativa que en áreas no indígenas. La etnobotánica, que tiene esta naturaleza transdisciplinaria, justamente le ha interesado el uso de este concepto de resiliencia y podemos decir entonces que se dedica a estudiar cómo las sociedades, cómo las personas perciben, conocen, utilizan, manejan a su entorno vegetal. Y lo que les voy a contar son trabajos que hemos venido haciendo desde hace ya 20 años y principalmente con comunidades mapuche tehuelches, ¿no? Estos pueblos son unos de los más importantes numéricamente de la Argentina. Si ustedes ven en este mapa, las zonas verdes y violetas son las áreas donde actualmente hay comunidades mapuches. Y no hay que olvidar de recordar que este pueblo ha sufrido un genocidio y una usurpación de sus tierras y que en este momento están desarrollando todo un proceso de recuperación territorial. Yo he aprendido muchísimo junto a estas poblaciones y uno de los conceptos que hemos utilizado para estudiarlas es el del conocimiento ecológico tradicional o local, que tiene mucho que ver con el concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque se lo describe como un conjunto de conocimientos, prácticas, creencias que es adquirida a lo largo de la historia por las sociedades, a través de la experiencia directa con el medio ambiente, que evoluciona por procesos adaptativos y se mantiene por transmisión cultural. Por lo tanto, este conjunto de conocimientos ofrece procesos de resiliencia. Pero, como dicen muchos autores, estos procesos, ¿no?, también están sometidos, y especialmente en las comunidades originarias y tradicionales, a sistemas de opresión y asimetrías de poder. Por eso, en un trabajo también reciente que hemos publicado con otros colaboradores en una revista etnobiológica llamada Journal of Ethnobiology, lo que proponemos es pensar en hacer una etnobiología mucho más descolonizada, ¿no? Y se habla de una sexta fase de la etnobiología, donde debe haber procesos de descolonización en las instituciones, en los proyectos y en las prácticas de los científicos. Y uno de los aspectos que en este trabajo pudimos evidenciar es la importancia del lenguaje, cuando el lenguaje también es una herramienta de dominación. Es decir, que nosotros debemos como etnobiólogos, como científicos, elegir conscientemente las palabras que no perpetúen estereotipos coloniales o dinámicas de poder. ¿Y esto qué tendrá que ver con mi charla? Bueno, en realidad en el título yo hablé de Patagonia, pero en realidad yo tendría que hablar del Puel Mapu, es decir, es la Tierra del Este en denominación Mapuzungún, como parte de Huel Mapu, que es toda la tierra del pueblo mapuche que está en este mapa. Y es decir, poniendo énfasis en que cuando uno habla de la toponimia local, evita la exacerbación del silenciamiento de la preexistencia de estos pueblos y de su conocimiento ecológico local, de su conocimiento sobre plantas. Un trabajo que ya tiene sus años de Carolina Villagrán, una etnobotánica chilena, justamente ella puso en relieve la importancia del conocimiento ecológico local respecto a las plantas. Ella revisó el sistema de clasificación en Mapuzungún, o sea, en el idioma mapuche, y encontró que en el 52% de las palabras de las plantas, las denominaciones en lengua de las plantas, contaban aspectos morfológicos de las mismas, o también en un 20% relaciones ecológicas, utilitarias, es decir, que cuando uno silencia estas palabras en lengua, está silenciando importantes vínculos utilitarios, ecológicos, que realmente sirven para nuestros procesos de resiliencia. ¿Por qué? Porque los sistemas de resiliencia son sistemas de aprendizaje y de conocimiento. Cuanto más conocimiento hay, más resilientes somos. Un sistema resiliente tiene entonces componentes y mecanismos que permiten la reorganización, la innovación, el aprendizaje frente al cambio.
Y entonces yo les voy a mostrar en esta presentación 7 ejes, ¿no?, que yo encuentro como muy importantes para los procesos de resiliencia. Uno de ellos es lo que yo llamo la mantención de la diversidad y la redundancia de plantas en los sistemas de conocimiento local. ¿A qué me refiero eso? Con esto refiero a que cuanto más variedad de formas, digamos, de plantas diversas, de actores diversos, ¿no?, que están involucrados en un sistema, más son las respuestas resilientes. Lo mismo sucede con la redundancia funcional. ¿Que a qué me refiero? Cuando hay un sistema que posee elementos que cumplen una función similar, por lo tanto pueden, cuando falta uno, puede ser sustituido parcial o totalmente. Como ya en la presentación han contado, yo he trabajado mucho con plantas comestibles y puedo decir justamente, hablando de la diversidad, que en Patagonia hemos registrado hasta el momento 401 especies comestibles, de las cuales 168 son nativas y 233 son especies de introducción histórica. Acá hablamos entonces de muchísima diversidad, que está acompañada de muchísima redundancia, porque muchas de las especies tienen la misma función, es decir, estas 400 especies son todas comestibles, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que reduce la presión de uso, salvo cuando hay especies muy preferidas, ¿no?, que es el modelo de redundancia utilitaria que de alguna manera nos habla Albuquerque y Oliveira. Esto también lo pudimos ver en el uso de plantas medicinales, en un trabajo realizado en la comunidad de Lagunita Salada y El Escorial. Justamente encontramos, por ejemplo, que las dolencias que son más prevalentes en la comunidad son las que tienen un mayor y más rico cúmulo de plantas medicinales para combatirlas, ¿no? Entonces, de eso se trata la redundancia, ¿no?, de tener muchísimas alternativas por si falta alguna de las plantas. Otro de los aspectos que también yo pienso que son ejes de procesos de resiliencia es la hibridación de conocimientos. Cuando ustedes vieron la placa sobre las plantas comestibles, vieron que había un gran número de plantas exóticas. Y esto de alguna manera es justamente resultado de la adaptación de los profundos cambios socioambientales que la Patagonia ha sufrido. Podemos decir que los seres humanos en Patagonia más o menos tenemos con las plantas nativas una interacción de larga data más o menos de 14.000 años, pero a partir de la llegada del hombre blanco, digamos entre 400 años atrás, acá llegaron junto con la sociedad europea, llegaron plantas exóticas que se hibridizaron, se mezclaron con las plantas nativas y fueron incorporadas a los sistemas locales de conocimiento. Les cuento entonces en este sentido un trabajo que también publicamos el año pasado, donde focalizamos en el estudio de plantas comestibles con frutos carnosos, ¿no? ¿Cuáles había en Patagonia? Hicimos una revisión bibliográfica, ¿no?, de todos los trabajos que habían sido publicados en la zona. En este caso encontramos también una gran diversidad, 73 especies distintas, de las cuales el 78% son nativas y muchas de ellas tienen un uso funcional, es decir, no solo sirven para alimentos, sino también sirven para medicina. Los frutos del Puelmapu, como prefiero entonces denominar así a la región de estudio, tienen numerosas plantas que pueden ver algunas, como el cheucheu, el maqui, el quelguén, el mulul, el michay, la chaura, el malgüen, el chau chau, todos son el nombre mapuzungún. Y todos esos alimentos, todas estas plantas no son simplemente plantas, forman parte de alimentos locales, es decir, forman parte de ser ingredientes que son recolectados, cosechados o producidos localmente y que sirven para la confección de platos y especialidades alimentarias. Es decir, que nuevamente, cuanto mayor diversidad de plantas tengo en uso, mayor cantidad de alimentos posibles puedo fabricar y eso obviamente genera procesos de resiliencia para la soberanía alimentaria. Y en este caso, en esta revisión bibliográfica, encontramos justamente que 167 alimentos diferentes, ¿no?, que según las publicaciones estas comunidades realizan con estas plantas con frutos comestibles, ¿no?
donde la mayoría es la utilización de fruta fresca, pero también en bebidas, en dulces, en bebidas fermentadas, etc. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar nuevamente en los procesos de opresión y la resiliencia, sin duda esta revisión bibliográfica es incompleta, porque sabemos que si bien el territorio, estos resultados muestran que es rico en alimentos vitales para el pueblo mapuche, sin duda han habido mecanismos de opresión culinaria y sin duda hay un montón de plantas y de alimentos que no han sido registrados, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pensar en procesos de revitalización. Quería entonces, eso fue un trabajo bibliográfico, entonces ahora quería contarles acerca de un trabajo de campo, un estudio de campo, que realizamos en Cuyín Manzano, que es un pueblo pequeño que está a 80 kilómetros de Bariloche, dentro del Parque Nacional Lanín, Nahuel Huapi, donde habito. Y aquí lo que encontramos haciendo entrevistas a los pobladores, que 20 especies con frutos comestibles son utilizadas en la actualidad, donde tanto la riqueza es importante de aquellas que son plantas nativas como de especies exóticas. Y también encontramos que esas 20 especies forman parte de 44 alimentos locales, ¿no? Solo con frutos comestibles, ¿no? Que son de la zona, o sea que a mí acá nuevamente muestra la importancia de la diversidad. Si lo vemos en términos de popularidad, acá ven, por ejemplo, las barritas de color violeta son las plantas nativas, las barritas de color naranja son las plantas exóticas. Lo que podemos ver es que en cuanto a popularidad, a consenso, digamos, a importancia cultural, las plantas nativas como las exóticas son igualmente importantes, ¿no? Estos son los procesos de hibridación, es cómo se ha incorporado lo exótico a la cultura alimentaria local. Otro eje es el mantenimiento de prácticas que obviamente tienen que ser diversas, ¿no? Y aquí les muestro otro trabajo, ya publicado este año, donde nos dedicamos a estudiar las prácticas de manejo sobre las plantas con órganos comestibles, con frutos comestibles. Y también lo que encontramos en este trabajo es que las personas realizan distintas prácticas de manejo con las plantas silvestres, con las plantas comestibles, que tienen que ver con la recolección, con el manejo incipiente, es decir, con la tolerancia, por ejemplo, de especies en pie, con la protección, ¿no? Con el cultivo, que el cultivo puede ser la siembra de semillas o de esquejes, el trasplante de plantas de un lugar a otro, o lo que nosotros llamamos el cuidado de plantas heredadas, que es cuando otra persona ha realizado la siembra, pero luego sigue a lo largo de la familia el cuidado de esa planta, ¿no? Estas prácticas de manejo muestran distintas intensidades, como ven, ¿no? No es lo mismo la recolección que el cultivo. Y lo que encontramos acá es que el manejo de plantas nativas y exóticas es totalmente diferente, ¿no? Ven nuevamente las barritas de color violeta son las plantas nativas y las barritas de color anaranjado son las plantas exóticas. Entonces vemos diversidad de prácticas, muchas prácticas diferentes, tratando de generar más alimento, ¿no? Más plantas. Si lo vemos a nivel de las especies, podemos ver, por ejemplo, que las plantas nativas en general están asociadas a la recolección, mientras que las plantas exóticas están asociadas a un montón de prácticas diferentes, ¿no? Acá hay algunas fotos del maqui, que es una planta que se tolera, por ejemplo, en los bordes de los caminos, cuando se produce una huerta, cuando se confecciona una casa, no es talada, es dejada en pie, porque es valorada culturalmente, ¿no? Y si vemos la intensidad de manejo, es decir, el número de prácticas distintas que tienen las distintas especies, nuevamente vemos un proceso que es muy marcado, en cuanto a que las plantas exóticas son muy manejadas, mientras que las plantas nativas son menos manejadas. Y esto nos hace pensar un poco, porque las plantas como exóticas más favoritas son la rosa mosqueta, la cereza, la guinda, y son, según,
la literatura ecológica, son plantas invasoras, muy invasoras, pero sin embargo también son muy valoradas culturalmente y muy manejadas localmente. Entonces, si tomamos lo dicho por algunos especialistas que hablan que el comportamiento invasor de las plantas depende de la intensidad de manejo, sin duda, quizás para el futuro sería para nosotros muy interesante estudiar si las plantas que tienen mayor manejo local tienen en realidad procesos menores de invasión, ¿no? Que eso también implicaría un proceso de resiliencia. Otro de los aspectos que a mí me parece que tienen que ver, están directamente vinculados con los procesos de resiliencia, son los usos de los etnoindicadores vegetales. ¿A qué refiero esto? Bueno, esto tomo también un trabajo publicado el año pasado, donde justamente abordamos esta temática de los etnoindicadores. ¿Qué son? Son estos elementos que sirven a las sociedades de señales para interpretar cambios, anticiparse a los cambios. Son herramientas de gestión adaptativa que permiten la anticipación y la evaluación. Y en este trabajo, justamente, lo que les quiero contar, aquí trabajamos en la meseta de Chubut con crianceros y se pudo encontrar, eso es un trabajo, una tesis doctoral de Luli Castillo, que encontró que los crianceros utilizan algunas plantas a 23 especies diferentes como señales vegetales del cambio ambiental. La mayoría de ellas son gramíneas, ¿no? Y podemos identificar también que hay como dos tipos, ¿no? De aquellas plantas que dan señales de largo plazo, que avisan sobre la sequía, la falta de forraje, lo que nosotros llamamos procesos de desertificación, y también hay plantas que dan señales de corto plazo, si va a ser un año bueno o un año malo. Estas señales, ¿cuáles son? Bueno, es la presencia, ausencia de determinadas especies, la abundancia menor o mayor de otras, cambios en la morfología, en la arquitectura, ¿no? Cambios en los colores de las hojas, en los tamaños, y acá ustedes pueden ver algunas fotos, cómo cambia la arquitectura, ¿no? De las plantas en pie, o las plantas quedan en mogotes, o quedan las raíces expuestas, ¿no? Estas son todas señales que permiten a los agricultores tomar decisiones y anticiparse a los cambios. Eso es un proceso resiliente. Otro proceso resiliente, obviamente, es fomentar el aprendizaje social, ¿no? Y aquí quiero mostrarles un trabajo que realizamos con una de las especies comestibles más importantes del pueblo mapuche, que es el pehuen, la Araucaria araucana. Y como queremos saber sobre aprendizaje, transmisión de conocimiento, qué mejor que trabajar con niños, porque ellos son los que van a tener, digamos, las prácticas en el futuro, digamos, son el futuro, digamos, de la sustentabilidad, ¿no? Todas sus decisiones. Entonces aquí trabajamos en una comunidad llamada Rucachoroy, que sí está en el Parque Nacional Lanín, y trabajamos con niños y niñas de aproximadamente 12 años, y los invitamos a dibujar, ¿no? Sobre la araucaria, lo que conocen de la araucaria, y también complementamos con entrevistas. Lo que encontramos son unos dibujos maravillosos, con un conocimiento súper detallado de esta especie arbórea, donde se identifican árboles hembra, árboles masculinos, femeninos, que la dispersión es varocórica, es decir, que las semillas son grandes y no se dispersan a grandes distancias, los distintos tipos de arquitectura, es decir, un gran conocimiento, ¿no? Inclusive eso se traduce obviamente, en denominaciones en lengua que ni siquiera una persona, un botánico, las tiene tan especificadas como ellos. Y lo que también hicimos es tratar de pensar en estos procesos de resiliencia, ¿no? Tomando un marco teórico de Just y colaboradores, viendo la intensidad de los vínculos, ¿no? Y lo que tratamos de ver es, a través de los dibujos y de las entrevistas, cómo los niños se sienten con respecto a la araucaria. Y lo que encontramos que tienen un gran vínculo con esta especie que es tan importante culturalmente, se sienten cómodos deambulando en los espacios naturales, actúan en los bosques de araucaria, tienen un sentimiento de apego, conocen, como se ven en los dibujos, detalladamente toda su botánica, tienen recuerdos asociados al pehuen.
Pero en la categoría que llama Juste de estar por la naturaleza, es decir, de mostrar intenciones de cuidarla, de preocuparse por la naturaleza, encontramos un registro menor. Y eso también está asociado que el piñoneo, que es esta actividad que las comunidades mapuches tienen de recolección de las semillas del pehuen para su alimentación, porque es el pan de los mapuches, muchos niños, el 26%, dijeron que es una actividad aburrida, cansadora, que ya no le gusta tanto, ¿no? Entonces ahí es como que se produce como una alarma de esta disminución de vínculos, este desinterés, que en general, digamos, lo podemos asociar a una pérdida de resiliencia, ¿no? Porque, vuelvo a decir, los sistemas resilientes son sistemas de conocimiento, ¿no? Por último, quiero hablar de otros ejes que son muy importantes para estos procesos, que es el pensamiento sistémico y la participación comunitaria. Y acá quiero traer a colación el COVID, ¿no? Lo que hice en este trabajo es poder, bueno, estaba durante la pandemia, especialmente el año pasado, hubo una imposibilidad para hacer trabajo de campo, entonces lo que hice es hacer una etnografía virtual, digamos, utilizando los elementos que están disponibles en las redes sociales, en los medios de comunicación, las entrevistas virtuales, ¿no? De las distintas comunidades mapuches que ellos obviamente se comunican y utilizan muchísimo estos medios de comunicación. Y lo que encontré, que me pareció muy interesante, que el COVID para los mapuches es una enfermedad winca, es una enfermedad del hombre blanco, que se despliega en forma simultánea con el avance territorial extractivista que tiene la sociedad de mercado y del hombre blanco. Y ellos la asocian siempre con una historia que han sufrido de colonialismo, y ellos dicen, ya hemos pasado por otras pandemias que han venido siempre de afuera, siempre de la mano del hombre blanco, como el sarampión, la viruela, el tifus. Tiene una denominación ya local en lengua, que es el coronañifi, ¿no? Que es un neologismo en mapuzungún, que tiene que ver con una palabra que significa dañar, infectar, pero lo hace de una manera integral, puede infectar todo, ¿no? Al mismo tiempo, no solo a los humanos, también al territorio, a los animales, a las plantas. Es decir, que en este proceso de aprendizaje hay una internalización de esta enfermedad nueva, ¿no? Primero y principal. Segundo, también encontré que se aplican, digamos, a la interpretación de este sistema, etnoindicadores. Es decir, han habido, según todos estos documentos que pude leer en las redes, presagios y señales que para el pueblo mapuche indicaban que iba a suceder una cosa así, digamos. Como dice José Quidel Lincoleo, el día llegó. Para ellos hubieron señales de vulcanismo, de eclipses, cambios en los comportamientos de los animales, en las floraciones de algunas especies, la visión de la transgresión que se hace en la tierra, hace que ellos piensen que los nehuen, los dueños de la tierra, estén muy enojados, muy tristes, y por eso están preparando una lección para quienes han osado destruir al territorio, ¿no? Entonces, acá también hubieron indicadores que, bueno, que ellos utilizan o que esperaban que algo de este estilo pudiese suceder. Como procesos de resiliencia, me pareció muy interesante también ver cómo hubo un llamamiento al aislamiento en los territorios, al uso, digamos, de redes sociales, de radios autogestivas. Pero ¿cómo lo ligo acá con las plantas? Bueno, porque en ese uso de redes sociales hubo un reforzamiento de la espiritualidad mapuche y un reforzamiento del uso de la medicina tradicional, como lo llaman, volver al Nahuen, volver a las plantas medicinales, invitando a usar preventivamente algunas especies para evitar el hospital. Entonces, lo que se ve es una reactivación y transmisión de los saberes sobre plantas, donde se habla no solo de las cuáles plantas utilizar, con mucho cuidado, porque ellos siempre hablan del miedo a la piratería, pero se difunden mucho las reglas y las formas de recolección, que tienen que ser formas cuidadas con la naturaleza, que hay que agradecer.
mucha difusión de normas éticas, ¿no? De invitación a todos a escuchar a la madre tierra, a volver a una alimentación sana, autogestiva, el sembrado de las propias semillas, la contención espiritual de todos los integrantes, la solidaridad, ¿no? Como algo muy importante para el enfrentamiento, ¿no? Como estrategia de enfrentamiento frente al COVID. Es decir, que acá hay procesos de resiliencia que tienen que ver con, primero, una definición de la enfermedad de acuerdo a la cosmología local, una percepción de riesgo, ¿no? Utilizando señales de anticipación, y se activan mecanismos de organización comunitaria y de estrategias de afrontamiento. Pero como ya dije antes, estas comunidades, sabemos que su contexto histórico y político ha sido que se han manejado realmente bajo sistemas de opresión y asimetría muy fuerte que hacen que hoy en día sean una de las comunidades más vulnerables y vulneradas, ¿no? Es decir, que han limitado todas sus respuestas resilientes, ¿no? Es decir, que nosotros como etnobiólogos, como etnobotánicos, tenemos una responsabilidad muy grande para que estos procesos de colonización y de sometimiento sean erradicados. Es decir, que como final, como reflexión final, puedo decir que todos debemos aprender muchísimo de los pueblos originarios, acerca de los vínculos que ellos tienen, que son sumamente comprometidos con las plantas y con todo el entorno en general. Así que agradezco a todos y a todas por escucharme, y si quieren seguir nuestras actividades y publicaciones, aquí tienen información de la red. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Ahora vamos a proceder al espacio de preguntas en el auditorio. Si hay alguna consulta, pueden abrir el micrófono y hacerla a la doctora en este momento. Bueno, creo que nadie tiene ninguna consulta. En las redes sociales también no hay consulta, pero yo sí, acá Griselda Marín alzó la mano. Vamos a darle la palabra. Profe Griselda. Sí, bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, Ana. Tuve la oportunidad de estar en uno de los cursos en una ocasión que trajiste un curso para nosotros acá. Y bueno, un placer siempre escucharte, y claro, es tanto lo que uno recibe, quizás más de lo que uno puede dar como profesional trabajando en etnobotánica, y se nota eso en tu exposición también, que bueno, no solamente parece que estás enamorada de las plantas, sino también de los mapuches. Y solamente también hacer quizás una reflexión de que cuando trabajamos así con pueblos originarios o con los conocimientos de ellos, siempre hay un aspecto espiritual, ¿verdad? Que viene detrás, y que como científicos no podemos dejarlo de lado. Por lo menos es para nuestro crecimiento personal, en primer lugar, sirve un montón, ¿verdad? Pero también es bueno siempre mencionar estas cosas, así como vos lo estás haciendo en tu presentación. Y detrás de eso, como seguramente ya mencionaste lo del COVID, me gustaría saber si en toda esa preparación que ellos también tuvieron, cómo fue para ellos en sí la enfermedad, cómo eh, impactó sobre ellos la enfermedad, quizás brevemente, y si, bueno, ellos pudieron estar mejor preparados que nosotros como sociedad actual, ¿verdad? Bien, Gracias. muchísimas gracias, Griselda, por tus comentarios. Bueno, ha pasado como todos, ¿no? Con distintas etapas. La primera, las medidas de confinamiento
fueron para ellos dramáticas, ¿no? Porque justamente estaban imposibilitados a hacer sus prácticas tradicionales de recolección de leña, de recolección de plantas medicinales. Aquí en Argentina, por ejemplo, las personas que pertenecían al sistema médico oficial fueron consideradas, obviamente, personas esenciales que podían trasladarse, ¿no? Sin ningún inconveniente. En cambio, los médicos tradicionales, las machis y demás, no pudieron trasladarse de esa manera. Entonces, lo que evidenció es una falta de la comprensión de otros sistemas de salud, ¿no? Entonces, eso fue realmente al principio lo que se vio, un llamamiento para poder movilizarse, para poder también ellos movilizarse y buscar esas plantas medicinales para prevenir, para cuidarse, ¿no? Tuvieron como siempre muchas actividades vinculadas al impedimento de la entrada de personas de afuera, ¿no? Hasta tanto, bueno, llegar a, digamos, bueno, luego empezaron a haber avances en cuanto a la salud pública y la vacunación, pero en realidad yo destaco especialmente que como desde una situación terrible como ha sido esta pandemia, como, al menos según lo que pude interpretar y lo que ellos hablan, es cómo se ha reforzado su conocimiento, ¿no? Esto de estar de volver a la comunidad, a la familia, a retomar lo espiritual, ¿no? De alguna manera esta situación tan negativa, digamos que puede tener o pudo tener, digamos, un aspecto positivo, ¿no? Gracias, gracias, Ana. Gracias. Acá la gente que nos está siguiendo por YouTube le dejó algunos comentarios, doctora. Mario Méndez dice, excelente exposición de la doctora, súper interesante. Hay una consulta por parte de Ana Pim que dice, felicito por la presentación, y la consulta es, ¿han estudiado el componente nutricional de algunos frutos nativos? Se ha estudiado, no lo he estudiado yo porque yo trabajo en endobiología, digamos, hemos estudiado nosotros, o sea, con una alumna, con Melina Chamorro, que ya hizo su tesis doctoral, ella trabajó más bien con sustancias antioxidantes, ¿no? Y lo que encontramos es que justamente del valor de las plantas con frutos comestibles carnosos, ¿no? De la Patagonia, que algunas tienen contenidos de sustancias antioxidantes muy, pero muy interesantes, y eso habla justamente de la importancia de considerar los alimentos como alimentos funcionales, ¿no? Que sirven no solo para alimentarse, sino también para tener una salud mejor, ¿no? Y eso, los antioxidantes tienen un rol muy, pero muy importante. Así que, pero realmente todavía falta, ¿no? Como sucede también en Paraguay, hay muchas investigaciones que son básicas, digamos, y que todavía están faltando, ¿no? Especialmente, por ejemplo, de conocer todos los valores nutricionales de todas nuestras especies nativas. Súper, doctora. Hay otra consulta, dice, perdón, hay otro mensaje para usted, doctora. Dice, excelente presentación, doctora Ana, muy interesante, por parte de Rosano Campos. Acá en el chat del auditorio dice Javier Santa Cruz, dice, hola Ana, gracias por tu presentación. ¿Han estudiado plantas psicoactivas de comunidades indígenas de la Patagonia? ¿O tienes trabajos aún no publicados o en medio no indexados? Dice Javier. Lamentablemente yo no he abordado esa temática. En tal caso, si Javier está interesado en ese tema, quizás si le mando mi dirección de correo, puedo mandarle artículos de otros autores, pero yo no he trabajado en esa temática realmente. Pero hay hay especies, sí, he visto algunas especies que han sido mencionadas y obviamente, ¿no? Que ayuda a toda esta espiritualidad, ¿no? La combinación de plantas que ayudan a ampliar el conocimiento, ¿no? Y la percepción de los sentidos es algo que es algo muy común en los pueblos originarios. Bueno, y en los no originarios también. Excelente, doctora.
Yo tengo una consulta por parte personal, es más hacia la parte etno que la parte botánica, ¿verdad? Y mi consulta va si en el estudio que estaban llevando a cabo con la población mapuche, si llegaron a observar si el arraigo cultural del uso de las plantas en su día a día, ¿existe algún cambio en el transcurso del tiempo a medida que avanza, ¿verdad?, la tecnología y va llegando a ellos también justamente eso, si es que existe algún cambio, si es que ven esa fluctuación en cuanto al uso cultural de las plantas, al conocimiento también? Sí, realmente lo que vemos justamente es permanente cambio, ¿no? Uno a veces tiene una idea fija, ¿no?, de las culturas y de las plantas que se usan en una cultura, y realmente lo que nosotros vemos, ¿no?, que son realmente situaciones dinámicas, ¿no?, y que están, por eso hablamos siempre de procesos adaptativos, ¿no?, eso se ve quizás muchísimo en el caso de plantas alimenticias, ¿no? Sin duda la llegada a todas las comunidades, ¿no?, de los alimentos manufacturados, ¿no?, económicos, de la agroindustria, sin duda eso ha generado un impacto en el uso de plantas silvestres, de plantas hortícolas. En general se ve que las sociedades que viven, por ejemplo, más cercanas a centros urbanos, consumen, ¿no?, en general, no quiero hacer generalizaciones, pero hay un cambio de dieta directamente ya por la dificultad de acceder a ambientes naturales, ¿no?, de poder proveerse de esas plantas, ya hace que la gente, digamos, varíe, ¿no?, la cantidad de especies que utiliza. Y en el caso de plantas medicinales también uno ve fluctuaciones, porque cada región, cada lugar, cada localidad tiene enfermedades más prevalentes que otras. Entonces uno ve los sets, digamos, los conjuntos de especies que se utilizan para afrontarlas, que son distintas de acuerdo a las enfermedades más comunes, ¿no? Y ahí nuevamente en lo que hemos encontrado, por ejemplo, comunidades tradicionales viviendo en áreas urbanas, ¿no?, que hicimos un trabajo con otra estudiante donde aparecen un montón de plantas, por ejemplo, que se llaman adaptógenas, quitapena, ¿no? Por esa situación de exclusión, de estar en los bordes de las ciudades, en condiciones a veces poco humanitarias, zonas en momentos de tristeza, de pena, y de ahí empieza a aumentar el uso de plantas que son llamadas quitapena, ¿no? Porque haber sido en general desarraigados de su ambiente rural, ¿no? Entonces ahí se ve, digamos, cambia, ¿no? Va cambiando de acuerdo a las circunstancias, el lugar. Muchos autores hablan de procesos de pérdida del conocimiento tradicional, ¿no? Eso es algo, sin duda, hay lugares donde hay pérdidas, pero yo creo que también hay lugares donde hay resistencias, hay reforzamientos, ¿no?, de las culturas. Ahora estamos experimentando, al menos en Patagonia, un reforzamiento de las propias comunidades, ¿no?, que quieren volver al Lahuén, volver a usar plantas. Entonces están en un proceso de recuperación. Así que eso también muestra parte de las fluctuaciones, ¿no? Quizás hace 20 años se hablaba de la pérdida del conocimiento tradicional. Ahora yo diría que las comunidades originarias de todo el mundo están en un proceso de empoderamiento y creo que esto genera una recuperación del saber sobre plantas. Gracias, doctora. Creo que ya no hay más consultas en el auditorio, tampoco por YouTube, por las redes. Agradecemos, doctora, por tu tiempo y tu excelente ponencia y por tu calidez, ¿verdad?, a la hora de responder también las consultas realizadas en la jornada. Y por el momento creo que damos por culminado este turno de mañana y retomamos a las 13:55 nuevamente para continuar con el turno de la tarde en la jornada. Muchas gracias, doctora, y a todos por su tiempo. Gracias.